Porque no estás solo en la batalla por la vida. Nuevo Tiempo presenta Esperanza que sana. Bienvenidos. Lo que permanece es su ejemplo de fe, compasión y legado que nos ha acompañado durante muchas generaciones. Algunas lecciones que podemos obtener de este relato. En primer lugar, tu identidad está en Cristo y no en tu diagnóstico. Versículo 36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esta es la única vez que aparece en griego la palabra femenina para discípula. Tabita era una seguidora activa de Jesús, comprometida con Él, y la Biblia no la presenta como enferma ni como víctima, la presenta primero como discípula, como seguidora de Jesús, llena de buenas obras. Y tal vez en este momento te identificas más con tu enfermedad que con tu fe, pero déjame recordarte en este momento que tu identidad no está en tu diagnóstico, está en Cristo. Tú no eres simplemente el paciente con cáncer o cualquier otra enfermedad por la que estés tú atravesando. Eres un hijo, una hija de ese Dios todopoderoso, y eso nada lo puede borrar. En segundo lugar, lo que haces por amor perdura en el tiempo. Dice el versículo 39, y mostrándole a Pedro las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía. Cuando Tabita murió, las viudas, las más olvidadas de la sociedad en aquel tiempo, lloraban. Claro que lloraban, pero también mostraban lo que ella les había dado: mantos, túnicas, vestidos, símbolos de amor, hechos con sus propias manos. Y seguramente hoy no puedes hacer tanto como antes por tu condición en la que te encuentras, pero cada palabra de aliento, cada mensaje que envías, cada llamada telefónica para animar a otro, cada oración que elevas desde tu cama tiene un valor extraordinario. Dios no mide la fuerza de tus actos, sino el amor con que los haces. Tus obras de fe perdurarán mucho más allá de lo que tú te imaginas. En tercer lugar, la oración abre puertas que la enfermedad no puede cerrar. Dice el versículo 40, entonces Pedro se puso de rodillas y oró y dijo: Tabita, levántate. Tabita enfermó y murió, pero la historia no terminó ahí. Pedro ingresó, oró, clamó al Señor y Él la levantó. Fue una oración, fue la fe, fue el poder de un Dios que puede devolver la vida cuando Él así lo desea. Y en este momento quizás tú te sientes cansado, esperando un resultado o luchando con los efectos de un tratamiento, y aunque no todos reciben una sanidad visible, recuerda que todos podemos recibir el poder de Dios en nuestra circunstancia, cualesquiera sea por la que estemos pasando. El Señor sigue escuchando nuestras oraciones, y deja que en este momento el Señor resucite tus sueños, tus deseos de vivir, tus ganas de seguir adelante a pesar del dolor que tú estés enfrentando. Y en cuarto lugar, tu vida puede inspirar para que otros acepten a Jesús. El versículo 42 dice: esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Cuando la ciudad supo lo que Dios había hecho con Tabita, muchos creyeron en el Señor. Su vida, su muerte y su resurrección impactaron a toda una comunidad. Y apreciado amigo
y amiga que nos escuchas en este momento, tú no sabes cuántas personas están pendientes de lo que te sucede, tu actitud en medio del proceso, tu fe en medio del dolor, tu esperanza en que mañana será diferente que hoy y tu sonrisa aún en el quebranto pueden fortalecer la fe a tu cónyuge, a tus hijos, a tu familia, a tu iglesia, incluso cuando tú ya no estés físicamente. Una vida vivida con fe deja un eco que el tiempo no puede borrar jamás. Y en medio de lo que estás experimentando, aférrate a la mano poderosa de Dios. Vamos a orar al comenzar nuestro programa. Oh Padre querido, gracias por esta semana. Gracias porque en medio de las circunstancias vividas, tú has estado a nuestro lado, Señor, en medio de nuestras alegrías, en medio de nuestras tristezas, en medio del dolor quizás que más de uno hemos experimentado a lo largo de estos días. Pero gracias porque hemos sentido tu presencia, hemos recordado tus promesas, nos hemos aferrado a ellas, hemos leído tu palabra, hemos cantado, hemos alabado tu nombre. Y llegamos hoy día agradecidos, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Y esta noche está aquí en cabina Ruth. Ella va a compartir su testimonio, su experiencia vivida al lado de su mamá. Señor, que lo que tenga que contarnos sea de fortaleza, de inspiración, para darnos cuenta que en medio del dolor podemos testificar, podemos hablar, podemos servirte, que nada está perdido, Señor, que cuando nos ponemos en tus manos, tú puedes hacer grandes cosas aún en medio de la circunstancia por la cual podamos estar pasando. Bendice a tus hijos e hijas, Señor, a los que esta noche nos escuchan y a los que nos escucharán a lo largo de la semana o en diferentes momentos también. Que tu presencia esté con nosotros en esta hora. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si te gustaría conocer más acerca de lo que dice la Biblia sobre la oración, por favor escribe en el WhatsApp de la radio la palabra oración y recibirás el curso titulado Cuando Dios oye. Escribe al +51 98 90 13 278. Te saluda tu amigo el pastor Miguel Bernuy y es así como comienza tu programa Esperanza que Sana. Sean todos bienvenidos y si conoces de algún familiar, algún vecino, algún amigo, por favor, este es el momento de compartir el link. Y también si tienes un pedido de oración, por favor escribe al WhatsApp de la radio al +51 986 639 481 que vamos a orar por ti. Saludamos a nuestros oyentes de Radio Internacional Adventista, también a nuestros oyentes de Radio Esperanza Nueva York y a los oyentes de las diversas emisoras en Interamérica. Que Dios los bendiga. Hoy me acompaña aquí en cabina Ruth Pioca, administradora de profesión y docente universitaria. Bienvenida a Esperanza que Sana. Tus saludos, Ruth. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los que están conectados en esta señal con este programa tan interesante como es Esperanza que Sana. Te agradezco la invitación. Espero que el testimonio que hoy traigo en esta noche pueda también ayudar a muchas familias a entender que aún en la enfermedad nosotros tenemos esperanza, ¿no? Creo que eso es importante. Amén, amén. Gracias Ruth por aceptar la invitación. No es fácil estar aquí en cabina y abrir el corazón, pero con toda seguridad el Señor va a usar tu testimonio para llevar esperanza a aquellos que pasan por circunstancias difíciles. Ruth, ¿cómo está constituida tu familia y en qué momento tu mamá acepta a Cristo como su Salvador personal? Bueno, te cuento, Miguel, que nosotros somos 9 hermanos, 6 varones y 3 mujeres. Yo fui la primera adventista en casa. Vengo incluso de un colegio de monjas muy conocido, muy cercano por acá. Bueno, entré a la iglesia a los 14 años y a raíz que yo empiezo a estudiar aquí en la Universidad Peruana Unión,
Tú sabes que aquí hay bastantes programas de intercambio estudiantil. Entonces yo decido ir a uno de estos justo al Paraguay. Y ya después, más o menos de unos meses, me entero que mi mamá había sido bautizada en la iglesia adventista, gracias a una familia muy misionera, y quiero nombrarlos también como la familia Alemán. Mis hermanos no son de la iglesia, son militares, ellos ahorita están en el extranjero y sé que en este momento están conectados, estoy feliz por eso. Mi padre acaba de llegar a Italia a estar con ellos, sé que también están escuchando, ¿no? Tengo familia, sobrinos y mucha gente que hoy sepan que vamos a hablar del testimonio de nuestra madre, Mamá Chabela, como le decíamos, ¿no? Con cariño. Y cómo ella también ha sido testimonio para nuestras vidas. Amén, amén. Qué lindo. Un saludo entonces a la familia, a tus hermanos que se encuentran a miles de kilómetros, pero que a través de este medio ellos pueden estar sintonizando y escuchando, ¿no? Este testimonio de lo que fue la mamá Chabela. y qué lindo es pues cuando una madre conoce a Cristo, no solo se salva una vida, sino que comienza una transformación en la familia, y eso es lo que ha sido para ustedes una experiencia, ¿no? Y aceptar a Jesús obviamente no cambia solo el destino, sino cambia el presente y la manera como enfrentamos las dificultades que tú nos vas a contar en esta noche, ¿no? Y por eso el escritor bíblico dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Ahora, en medio de este camino de seguir a Jesús, a tu mami le diagnostican una enfermedad. ¿Puedes compartir con nosotros? Claro. Mira, mi mamá tuvo fibrosis pulmonar. Y sabemos que la fibrosis pulmonar es una enfermedad que no tiene cura, ¿no? Que si bien es cierto va avanzando en el tiempo, es una enfermedad muy triste porque ellos muchas veces no pueden respirar, ¿no? Siempre están con problemas de bronquios, de tos todo el tiempo, empiezan a bajar de peso, ¿no? Y se empiezan a consumir también en la pena, pues, de a veces no poder comunicarse también. Mi mamá empezó a bajar de peso, siempre le dolía mucho la garganta, siempre conocí a una mamá muy fuerte, ¿no? Y si yo a veces decía, bueno, con 9 hijos, de repente los años pasan y a veces nosotras las mamás vamos sintiendo de repente dolores, ¿no? Sin embargo, fuimos observando de que cada vez ella iba adelgazando más, y siempre ha sido una persona que le ha gustado consumir muchos productos naturales, ¿no? Como todas las mamás, a veces sus hierbitas, ¿no? Que nos enseñan a poderlas tomar, consumir. Pero hubo un momento en que ya cada vez era peor, ¿no? Su estado. Así es que empezamos a buscar médicos, a sacar exámenes. Incluso, Miguel, hubo oportunidades en que yo también tenía miedo de saber qué estaba pasando con ella, porque ella sudaba mucho de noche, transpiraba mucho, siempre se quejaba mucho del dolor de su garganta. Habíamos ya ido a otorrinos y no teníamos una respuesta. Entonces empezó por ahí, a través de algunas emisoras que hablan de salud también, a preguntar qué es lo que ella podría tener, ¿no? Entonces fuimos a visitar a muchos médicos. Ha habido momentos en que yo me he hecho pasar hasta por ella, para saber que el médico me diga que estaba, ¿no? Un resultado de repente, sin que ella lo supiera. Tenía mucho miedo también yo de que algún médico podría darle de repente una respuesta muy dura, ¿no? Y eso pues debilitara su salud aún más, porque a veces esas respuestas que nos dan los médicos pueden también, ¿no? Hacer que nosotros nos sintamos peor emocionalmente. Emocionalmente podemos morir también. Entonces fue allí que un médico, ¿no? Un neumólogo nos dice que ella tenía fibrosis pulmonar, que ya se hace como un corcho el pulmón, que ya había avanzado, ¿no? Al inicio un poco, pero que ese era, ¿no? El diagnóstico, y que a la larga pues ella iba
a estar dejando de respirar de a poco, ¿no? Entonces nos dijo también que le revisó sus dedos y nos decía, ¿no?, que las yemas de los dedos iban a ir hinchando, ¿okay? Que ella iba a ir bajando de peso. Y bueno, al inicio no fue así, ¿no? Ella se veía muy bien, pero sí empezó a adelgazar mucho y eso ya a ella también le preocupaba, ¿no? Que siempre estaba cada vez más delgada, un poquito más débil, ¿no? Y eso también pues era en respuesta a su enfermedad. Gracias. Bienvenidos a Esperanza que Sana. Y indudablemente, Ruth, pues los diagnósticos nos sorprenden, ¿no? Pero nunca sorprenden a Dios, ¿no? Él ya caminaba con ella indudablemente antes del dolor y antes del diagnóstico. Y la fe no evita el diagnóstico, pero sí cambia la manera de vivirlo, ¿verdad? Como vamos a ver en algunos detalles que tú vas a compartir con nosotros más adelante. Y cuando todo parece perder sentido, Dios empieza a escribir la parte más profunda de nuestra historia. Ahora, en la familia cercana a Ruth, ustedes perdieron a varios seres queridos con cáncer y enfermedades afines. ¿Qué impacto tuvo eso en tu mamá? Mira, mi tío, el hermano de mi papá, murió también de fibrosis pulmonar. En ese tiempo todavía no teníamos el diagnóstico de mi mamá. Ella lo observaba y mi tío murió, cada vez se consumía más delgadito. Y ella entonces nos supuso que tal vez ella tenía esa enfermedad aún sin saberlo, ¿no? Él tosía continuamente también. Y la verdad es que nosotros lo vimos morir. Y fue muy triste, ¿no? Porque incluso cuando lo entubaron, hasta su boquita se desgarró. De verdad que esa enfermedad es una enfermedad muy triste. Andaba con su balón de oxígeno. Había momentos en que se descompensaba y venía la ambulancia. Él vivía a nuestro costado y podíamos verlo. Él murió. Mi mamá quedó impactada con eso. Después que le dijeron que ella también tenía esa enfermedad. Y no solamente eso, después murió la esposa de él, también con un cáncer. Y también pudo ver todo su proceso, cómo en poco tiempo ya se consumió. Y yo creo que para cualquier persona que le dicen también, ¿no?, un diagnóstico como tal, tiene miedo, ¿no? Yo pienso que lo primero que tenemos es miedo de lo que estamos viendo, lo que hemos visto y que no podamos, que no terminemos de esa forma, ¿no? Que no suframos. Y algo que yo mucho recuerdo de mi mamá es que ella me decía, ¿no? De repente yo no tengo esa enfermedad, porque mira, claro, he podido bajar de peso, pero muchas personas también bajan de peso, ¿no? Es que yo no como, no me gusta comer alguna grasita, siempre decía ella, ¿no? Me gusta comer más saludable de repente, ¿no? Pero era la enfermedad realmente que genera eso, pues, ¿no?, en el cuerpo, que es lo primero que se observa, ¿no? Creo yo que una persona empieza a bajar de peso, a descompensarse, ¿no? Entonces, fue sí un impacto muy grande para ella ver eso tan cerca. Y ella me pidió a mí, ¿no?, en un momento cuando conversábamos y me dijo, prométeme que el día en que tú me veas mal, me dijo, no me entuben. Te pido por favor, me dijo, que no me entuben, ¿no? Déjame estar aquí en la casa con ustedes, cuídenme aquí, pero no me entuben. Eso fue lo que me pidió ella, ¿no? Porque ella realmente se impactó al ver, ella vio entubado a mi tío. Y indudablemente, y las pérdidas no quebraron su fe, ¿no? Más bien la purificaron como el oro en el fuego. Y en medio del dolor, ella escogió la esperanza, ¿no? Y se convirtió en un testigo de la fidelidad de Dios. Qué extraordinario, Ruth. Y para aquellos amigos que nos escuchan, quizás has perdido un ser querido o has visto de cerca o por alguna circunstancia aquel ser que orabas, no clamabas a Dios por su restauración, fue llevado al descanso, pero en medio de esa circunstancia
vistes la mano poderosa de Dios sosteniendo a la familia, la fe, los amigos, las personas que estuvieron cerca de ustedes, Ruth. Ahora dime, hay personas que los ayudaron también de manera milagrosa en medio de este proceso, ¿no? Porque entendemos que vivió también esta enfermedad en la etapa del COVID, ¿no? Sí. Donde era muy complejo, por ejemplo, conseguir un balón de oxígeno. ¿Qué sucedió en esa circunstancia, Ruth? Ok, es un testimonio muy bonito, ¿no? El que aún en medio de ese dolor, creo que muchas familias perdieron a sus seres queridos, ¿no? En ese tiempo. Mi mamá ya tenía la fibrosis como 3 años. Algunos médicos incluso le habían dicho, ¿no? 2 años y las personas fallecen. Ya estábamos en el 3er año y cada año era un reto, ¿no? Que ella esté con nosotros. Parábamos en médicos hasta que llegó la pandemia. Y todos estábamos preocupados porque decíamos, si le da el COVID, la va a matar. No, sus pulmones no van a aguantar. Nos cuidábamos de tal forma en ese tiempo, incluso todo lo que podíamos, ¿no? Protegerla de que la enfermedad no llegue hacia ella. Sin embargo, enfermo yo del COVID. Me entero porque empecé a toser y me voy a hacer una prueba y yo ya estaba pasando el proceso, yo cuidaba de mi mamá. Entonces yo dije, si yo me he enfermado, eso quiere decir que mi mamá también está enferma de repente, ¿no? La llevamos a hacer la prueba, Miguel, y ella estaba terminando su proceso de COVID. Pero no con esos síntomas tan fuertes, ¿no? Que en ese tiempo, y que ella era aún más propensa a poder tener. Pero el COVID, Miguel, hizo que avanzara su enfermedad. En el 2021, el 25 de febrero del 2021, mi madre fallece, pero antes de eso no había oxígeno aún. Era difícil poder conseguir oxígeno. Recuerdo la desesperación de mis hermanos por ir a buscar de madrugada. Incluso mi hermano, uno es militar, y trataba, ¿no? de ver, nos decían, en tal lugar hay oxígeno, porque ya ella empezó a necesitar oxígeno. Y estábamos desesperados por poder conseguirlo. Toda una noche, Miguel, agradezco ahora la oportunidad al pastor Juvenal Carranza, quien nos prestó, ¿no? un generador de oxígeno para mi casa. Pero eso ya no era, o sea, ya no le abastecía, ya no le podía ayudar a mi mamá. En ese momento dije, ¿a dónde voy a recurrir? Porque el seguro no nos enviaba los tanques de oxígeno que necesitábamos. Y yo quiero agradecer hoy porque, Miguel, hubo un momento en que mi mamá ya no tenía oxígeno. Hubo 2 situaciones en las que el oxígeno se nos acababa. Y decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Porque lo peor que podría pasar era ver morir a mi mamá a falta de oxígeno. Y ya no había. Y así literal, nos mirábamos y decíamos, si eso se acaba, ¿qué vamos a hacer? Y cómo es Dios, Miguel, porque doblamos nuestras rodillas, oramos, y en ese momento quiero agradecer a Productos Unión. Habían 2 enfermeras con las cuales yo me comunicaba porque en mi desesperación ya no sabía a quién llamar, ¿no? Aquí tengo los nombres de Sandy y Nicole, no sé dónde estén ahora, pero fueron ángeles en ese momento. Con la dirección también de su gerente, llegó a mi casa un balón de oxígeno cuando nosotros ya no teníamos. Y pudieron en ese momento conectar, sacar esa bomba que teníamos, que ya se acababa, y poder conectar, ¿no? el oxígeno para mi mamá. Y es lo que le permitió aún tenerlo hasta que ella pues pueda descansar, ¿no? Yo creo que lo que más pedimos como familia en ese momento era que ella no sufriera. Y creo que haberla visto fallecer sin oxígeno hubiese sido muy doloroso para nosotros. Gracias por compartir, Ruth. Si tiene por favor algún pedido de oración, escriba al WhatsApp de la radio, el más 51986-639-481, que vamos a orar por ti. Y alguien dijo con mucha propiedad que los milagros no siempre tienen una luz brillante. A veces tienen forma de una visita, un abrazo, una llamada, y ocurre que cuando las fuerzas nos faltan, Dios envía manos que nos levantan,
Y como tú muy bien lo decías, Ruth, Dios siempre tiene ángeles listos, ¿no? Y muchas veces tienen rostros humanos, ¿no? Esas personas que menos esperamos. Y tú, apreciada amigo, sí, y donde quiera que tú te encuentres, estás esperando un milagro y Dios envía a veces personas, crea circunstancias. Puede ser el personal de salud, puede ser un compañero del trabajo, puede ser un miembro de la familia, puede ser un vecino que llegue en el momento en el que tú menos esperas y es enviado por Dios para ayudarte en esa circunstancia que tú estás viviendo. Gracias Ruth por compartir con nosotros este es su programa Esperanza que Sana. Ahora, ¿qué consejo tú le darías a quienes están cuidando a un familiar en una situación terminal? Porque hay dos lados, ¿no? El paciente, pero también el que se llama en el contexto de la salud el cuidador, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia cerca de tu mamá? Bueno, yo creo que a lo largo de nuestra vida estamos acostumbrados a que nos cuiden siendo hijos, ¿no? Para mí, mi madre fue una persona muy especial. Desde el momento que ella ya no estuvo en nuestro hogar, la luz se fue, ¿no? Esa luz que brilla en el hogar. Mis 9 hermanos siempre han sido muy pegados a mamá. Ella es una mujer que ha servido mucho en la iglesia, ¿no? Ha ganado muchas almas. Entonces, nos tocaba ahora cuidar de ella. Sin embargo, les cuento que no sé si les pasará también a algunos de los que están escuchando esta noche. A veces los papás van envejeciendo y ellos piensan que pueden estorbar, ¿no? O que piensan que les vamos a dar más trabajo. Y aún con su poca fuerza, a veces son ellos quienes dicen, no te preocupes. Yo veía a mamá que aún ya no tenía alguna fuerza para hacer algo, pero quería seguir haciéndolo, ¿no? Yo recuerdo que me tocó bañarla una vez y ella se puso a llorar mientras yo la estaba bañando. Y yo le decía, ¿por qué lloras? Me dice, porque yo nunca imaginé, me dijo, estar sentada aquí y que tú me estés bañando. Ella era de alguien que hubiese preferido que ni le cambie pañales ni nada. Ella siempre decía, Señor, por favor, yo no quisiera llegar a ser tan viejita porque no quisiera darle, según ella, este trabajo a mis hijos, ¿no? Sin embargo, yo creo que es la mejor oportunidad de demostrar el amor. Nosotros sentimos pena, yo tuve mucha pena, mucho dolor, pero decía, yo tengo que darle la fuerza a ella, el ánimo, recordar cómo ella cuidó de mí también. Miguel, yo he tenido experiencias muy bonitas con ella de oración, porque en los momentos más difíciles de mi vida, ella ha sido mi consuelo. Ella doblaba sus rodillas conmigo y me decía, vamos a orar, esto va a pasar, vamos a orar. Ella con sus dolores, ¿no? Con su enfermedad, recomendándole incluso a muchas personas, hay que orar. Ella ya sabía que estaba enferma y así decía, tengo que ir el sábado, estar todo el día en la iglesia. Ayunaba, yo le decía, mami, de repente no, decía, se iba a predicar con su pareja misionera, la hermana Alejandrina, si espero esté escuchando también. Tenían experiencias muy bonitas que creo que uno dice, ¿no? ¿Por qué no darle lo mejor a nuestros padres, Miguel, en vida? Realmente, ¿no? Darles el amor, sabiendo aún que ya de repente les puede faltar poco tiempo, darles alegrías, ¿no? Demostrarles de que estamos allí hoy para cambiarles un pañal, para bañarlos, para conversar con ellos toda una noche. Yo tuve una experiencia muy bonita de toda una noche, Miguel, conversé con mi mamá. Nos amanecimos conversando ahí en su cama. Le gustaba que yo le sobe los pies, o ella nos sobaba siempre la espalda, los pies. Era su forma. Siempre decía, hace frío, tápate los pies, por ahí entra el frío, ¿no? Pero creo que lo más hermoso y el consejo que yo puedo dar esta noche es, si tú tienes tu padre ahí, de repente los años han ido pasando, puede que todavía no haya llegado una enfermedad mayor. No esperemos a eso, ¿no? Sino dar amor, cuidar de ellos, ¿no? Y sobre todo tener mucha paciencia,
porque ellos se vuelven a veces como bebés, ¿no? Entonces, si ellos han cuidado de nosotros, Miguel, ¿por qué no ahora cuidar de ellos también? Amén, gracias, gracias. Un reconocimiento a los cuidadores, a aquel ser querido que está más cerca de aquel que estaba sufriendo. Y alguien mencionó así, ¿no? Tu ternura cotidiana puede ser la medicina que no viene en frascos. Y cada lágrima que limpias, cada acción que haces con amor para ese ser amado, es un acto de servicio que toca el corazón de Dios. Así que, apreciado amigo, sigue cuidando de ese ser amado. Puede ser tu hijo, tu hija, puede ser tu cónyuge, puede ser un abuelito, una abuelita, pero esa acción que estás haciendo tiene un valor extraordinario, maravilloso a los ojos de Dios. Este es su programa Esperanza que Sana. Vamos a una pausa musical y continuamos con su programa Esperanza que Sana. Cuando el miedo golpeó mi puerta y la sombra quiso entrar, las noches frías sin respuesta susurraban sin cesar. Pero en medio del silencio una promesa recordé: no temas, yo estoy contigo, yo te haré resistir. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la batalla, esperanza en el dolor, y esperanza es Jesús. El cansancio fue mi carga, el dolor quiso vencer, pero en medio de la prueba mi fe pudo renacer. Día a día fue aprendiendo, mi victoria en Dios hallé. Con actitud, fe y esperanza, en sus brazos descansé. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la tristeza, esperanza en la soledad, mi esperanza es Jesús. Cuando todo era tormenta, Él mi refugio fue. Su amor mi fortaleza, su palabra es mi sostén. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza aún en la muerte, esperanza en la aflicción, mi esperanza es Jesús. Hoy tenemos aquí en cabina a Ruth Pioca. Gracias, Ruth, por compartir tu testimonio, abrir tu corazón. Y queremos en esta segunda parte, en este segundo bloque, que compartas con nosotros cómo cambió su perspectiva de la vida y su afán de tu mamá ahora de compartir a Jesús, ¿no?, a raíz de su diagnóstico. Bueno, te cuento, Miguel, que desde que mi mamá conoció a Dios, la iglesia, siempre le gustó la actividad misionera, ¿no? Ella era feliz de salir a predicar. Nosotros comprábamos material bibliográfico siempre y era un gusto poder entregarle a ella cajas de libros, folletos. Incluso cuando estaba aquí en la universidad, a veces entraba a algunas facultades y es que tenía materiales, ¿no?, que de repente eran para repartir.
siempre paraba juntando materiales para poder y comprando también, ¿no? Las cajas de los materiales que hay. Y era interesante poder entregarle a ella, porque ya cuando ella pues tenía que ir a sus controles, ¿no? Subía los micros y repartía a la gente sus materiales, sus folletos. Ella decía viva voz: yo no tengo miedo de decir cristiana, ¿no? Que soy cristiana, de hablar de Jesús. Donde sea, donde estaba ella, siempre tenía la oportunidad de hablar de Jesús. Hubo un grupo pequeño en casa. Paradójica la vida, ¿no? Porque cuando estamos sanos, como que nuestro sentido de urgencia para compartir el amor de Jesús a otros pareciera que a veces está disminuido o a veces adormecido, pero cuando enfrentamos una situación compleja o cuando miramos en el escenario o hacia el futuro cercano o lejano que quizás iremos a descansar, ¿no? El sentido de urgencia se hace mucho mayor y eso es lo que experimentó tu mamita. Sabía que probablemente descansaría o en un mes o en un año o más, pero ella dijo, no paró. No puedo detenerme, aunque paró. tenga dolor, yo voy a seguir hablando acerca de eso. Habían sábados que ella terminaba su jornada del sábado y muchas veces, como te decía, hasta ayunaba, y a veces yo iba a casa de tarde y decía: acabo de llegar recién de la iglesia, con frío, los miércoles de noche, ¿no? Los sábados todo el día, siempre muy pendiente de hacer la actividad misionera. Ella pudo ganar su primera Biblia misionera, ¿no? Que tanto añoraba. ¿Sabes, Miguel? Yo, por ejemplo, aquí tengo la Biblia de mi mamá, ¿no? Tengo la Biblia de mi mamá, que la leyó durante 3 veces. O sea, esta Biblia ha sido leída 3 veces, ¿no? Ha terminado de leer la Biblia. Ella ha marcado, incluso aquí yo he podido encontrar versículos muy bonitos. Hay partes de la Biblia donde dice: hoy he orado por mi nieto, y pone los nombres, ¿no? Comenta incluso, cada versículo está rayado, subrayado. Ella falleció el 25 de febrero y su lección de escuela sabática está leída hasta el 21, en la que ella ya empeoró. Entonces, realmente, a pesar de la enfermedad que ella tenía, su amor, ¿no? Por el servicio, de predicar, de seguir llevando muchas personas a los pies de Jesús. Ella iba al mercado y contaba de Jesús. Ella iba al hospital, contaba de Jesús. Todo el tiempo estaba predicando de Jesús. Las personas venían a visitar la casa, la familia, y siempre ha llevado. Y ahora ha pasado el tiempo y yo me encuentro con esas personas y siempre la recuerdan, ¿no? Y a veces decimos, y cuando los vemos, ese es el almita de mamá. Mira, ese es el almita de mamá, ¿no? Entonces, no paró Miguel. O sea, hasta el final puedo decir que ella ha seguido hablando de Dios a muchas personas. Qué extraordinario. Y cuando alguien compartía conmigo también la experiencia de un ser querido, se refería de la siguiente manera, ¿no? Dijo así: cuando supo que su tiempo era corto, su misión se volvió aún más urgente. Y su dolor no la encerró, sino que al contrario lo convirtió en un altar para seguir predicando. Y cada aliento fue una oportunidad para hablar de aquel que le daba paz en medio de la tormenta. Por eso, con razón, el escritor bíblico dice en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La lectura de la Biblia fue una práctica constante en su experiencia, como tú nos comentas. Subrayó, marcó, la leyó más de 3 oportunidades, la Biblia completa, pero también le gustaba cantar. Coméntanos algunos detalles de esos versículos. Uno de sus himnos favoritos es el 247, ¿no? Yo te seguiré, oh Cristo. Mira, como te comentaba hace un momento, mi familia no es adventista, nosotros Trinidad, solo mis padres y mis hermanas. Y esa canción quedó impactada en todos, ¿no? Porque cada vez que la escuchamos nos recuerda a ella, ¿no? Nos recuerda a ella.
otra de las canciones que también le gustaba es esta, ¿no? La 333, que dice, aunque en esta vida, ¿no? Les falten las riquezas, no sé que ya en la gloria, ¿no? Tengo mi mansión. Entonces, su versículo, por ejemplo, también... Y perdón, ¿cuál era la experiencia de ella al cantar en medio de esta circunstancia dura? ¿Lo hacía, escuchaba o cantaba ella voz en cuello? ¿O le gustaba poner la radio? Cuento que ella me contó una vez que le gustaba tanto esta canción que un sábado de mañana decían que no había un número especial en la iglesia del Buen Pastor. Ella asistía ahí al Buen Pastor. Así es que ella pidió cantar y dio su himno, ¿no? Cantó su himno como un número especial allá en la iglesia. Siempre paraba cantando, siempre paraba leyendo. Les gustaba escuchar también música cristiana, ¿no? Entonces, ella, Miguel, desde que amanecía, tú la veías sentada en el balcón de mi casa leyendo su Biblia. En cualquier espacio libre que ella tenía, de repente, si ya después de la enfermedad, bueno, ella no podía hacer muchas cosas en casa, su mayor dedicación fue leer su Biblia, ¿no? Libros. Yo tenía muchos libros que cuando nos mudamos dejamos en casa y ella empezó a leer. Eso me motivó también, Miguel, a mí a ponerme a leer, porque cada vez que me tenía que encontrar con ella tenía muchas preguntas, ¿no? Sobre la lección de escuela sabática. Entonces tenía siempre un motivo de conversación y todo, pues, aprendía yo también mucho de ella, ¿no? Ella empezó a leer. Entonces sabía muchos versículos, me contaba, tú sabes, me dice que antes de esto pasó esto otro. Yo a veces me quedaba y decía, wow, mamá, cómo has ido aprendiendo, ¿no? Y eso es, o sea, mientras vamos leyendo más, vamos investigando más, ¿no? Cada vez amamos más a Dios. Y eso es lo que creo en ella, una fe tal que Miguel, puedo decir que ya no le tuvo miedo a la muerte. No le tuvo miedo, porque yo recuerdo muy bien cuando el pastor Juvenal tuvo que ir a ungirla. Mira, a veces hablamos del ungimiento cuando una persona, pues de repente, muchas de repente ni se dan cuenta que están pasando por este proceso de ungimiento, porque de repente están muy mal. Pero yo me ponía a pensar hace unos días y decía, ¿no? Cuando yo le pedí al pastor Juvenal Carranza que ungiera a mi mamá estaba todavía lúcida. Consciente. Entonces, ella sabía lo que estaban haciendo, ¿ok? Incluso muchos pensamos que utilizamos también esto como cuando una persona de repente va a descansar, ¿no? Y yo decía, estoy trayendo a alguien, como decirle, mamá, de repente ya te vas a morir, ¿verdad? Pero ella no, o sea, tranquila, lo recibió bien, ¿no? Conversaron con el pastor. Incluso después de eso, ella como que mejoró un poco más. Yo al día siguiente la vi levantada, ¿no? Pero bueno, ya a los días ella pues ya estaba, ¿no? Ya no estaba tan bien. Sin embargo, siempre voy a recordar mucho su fe. Ese deseo de creer en un Dios con tanta fuerza, con tanto amor, ¿no? Que creo que lo que mi familia también la ha impactado y lo recuerdan siempre, porque mis hermanos llamaban en el extranjero y decían, vamos a orar, voy a orar por ti, hijito, voy a orar por ti. Y creo que lo van a recordar siempre, ¿no? El saber que su madre siempre oraba por ellos, por su familia, por todos nosotros, ¿no? Ha sido una mujer de mucha oración, mucha oración. Yo admiro eso. Sé que es una valla muy grande para nosotros como hijos a veces saber que hemos tenido personas tan especiales, con tanta conexión, ¿no? Que han amado tanto a ese Dios que nosotros conocemos. Su Biblia estaba gastada, pero su fe estaba más nueva que nunca, y la palabra de Dios y la música indudablemente fueron su refugio diario y su antídoto, diríamos, contra el temor y el miedo, ¿no? Definitivamente sí, la que la mantuvo viva, ¿no? Incluso decía ella, dice, si yo estaría bien, yo no estaría aquí, estaría predicando, dice, mira cuántas personas todavía necesitan saber del amor de Dios. Mira, tú estás aquí conmigo y puedes ver su Biblia.
Aquí la tengo, ¿no? Así es que... bien usada, Sí. bien rayada, Bien. ¿no? Ahí está con resaltador, con muchos mensajes. Yo la conservo porque esto me refleja, ¿no?, el gran amor que mi madre ha tenido a nuestro Dios. Y esto me motiva a mí también, ¿no?, a seguir creyendo en ese Dios y también hablar a otras personas, ¿no?, de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Amén, amén. Gracias, Ruth. Este es su programa Esperanza que Sana. Y vamos ya llegando a la parte final. ¿Qué lecciones de fe y vida dejó tu mamá que hoy sigues practicando? Lo que podríamos llamar el legado, ¿no? El legado de mamá. El legado de mamá. El saber, Miguel, que a pesar de todos los problemas que podamos pasar en nuestra vida, debemos confiar en Dios. Que mis hermanos aún, a pesar de que de repente no asistan, ¿no?, de repente a alguna iglesia, ellos saben que existe un Dios. Que mi mamá ha fundamentado muy bien, ¿no?, lo que Dios puede hacer en la vida de una persona y transformar. ¿Sabes, Miguel? Después de 20 años de que mi mami estuvo en la iglesia, mi padre aceptó al Señor. Recuerdo el rostro de mi mamá cuando mi papá entraba a las aguas bautismales y le pidió a mis hermanos que asistieran. Y asistimos todos a la iglesia del Buen Pastor. Cuando mi papá se bautizó, vio a mis hermanos ahí, ¿no?, observando eso, ese trabajo que mi madre hizo, que pasaron 20 años, pero ella pudo ver, ¿no?, el trabajo más cercano, que era que mi papá entregue su vida al Señor, ¿no? Entonces, ese legado, creo, de servicio, y todos son así, te cuento, ¿no?, desprendidos, serviciales, ayudando a las personas. Hay una persona que es alcohólica, te cuento, y es un amigo de la familia de muchos años. Él ha sido golpeado, él ha sido hasta botado de su casa. Mi madre era alguien que le daba siempre alimento, ha curado sus heridas. Y ella ya no está, pero te cuento, Miguel, que nosotros seguimos haciéndolo, ¿no? Seguimos haciéndolo. Mi hermana, yo, mis hermanos, siempre seguimos imitando lo que ella hacía, que era dar amor a las personas, ser servicial, desprendernos, ¿no?, muchas veces, y siempre no tener miedo, Miguel, de hablar de Dios, no tener miedo, donde estemos, decir yo soy cristiana. Eso es algo que, por ejemplo, ha quedado impactado a mí. No tengo temor de decirlo, ¿no?, donde estoy. No trabajo trabajo en una institución que no tiene nada que ver de repente con la iglesia, y sí, no tengo temor a decirlo, ¿no?, porque creo que eso nos demuestra que queremos reflejar un poco lo que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. Gracias, Ruth. Y con mucha razón, hablando de legado, alguien dijo respecto a su mamá, su legado no se mide en cosas, sino en la fe que sembró en nosotros. Y con toda seguridad eso es la experiencia de ustedes también, ¿no? Y su ejemplo fue el mejor sermón que escuché y sigue predicando cada día en mi vida, ¿no? El legado más extraordinario que una madre puede dejar para su familia, para sus hijas y sus hijos. Permítame leer Romanos capítulo 8, versículo 18, que dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a orar para terminar nuestro programa. Padre querido, gracias por el testimonio de Ruth. Gracias porque a lo largo de estos años que tuvieron a mamá, muchos años, Señor, ella te conoció, te entregó la vida y el corazón. No sabía lo que venía en el camino. No sabía de la enfermedad que enfrentaría después de haberte aceptado. Pero cuando esa prueba llegó, Señor, ella estuvo con una fe firme y sólida que lo acompañó durante todo su proceso, durante todo su caminar.
y fue una inspiración para muchas personas que lo conocieron. En primer lugar para sus hijas, para sus hijos, para su esposo. Y sus oraciones fueron respondidas porque ella vio cómo su esposo te entregó la vida y el corazón, y hoy día puede testificar de ti, de tu amor y de tu gracia también. Y gracias por el testimonio, Señor, que compartió Ruth con nosotros, porque aunque hoy día mamá descansa, la esperanza está firme en el corazón de toda la familia y el deseo también de que ellos puedan entregarte la vida y el corazón. Gracias, Señor, por este momento especial. Una bendición para cada uno de tus hijos que enfrentan situaciones difíciles, que están quizás postrados en la cama de un hospital, están esperando un diagnóstico, están en sus tratamientos, o meses, o semanas, o algunos quizás años. Oramos para que tú le des la fortaleza, Señor, así como sostuviste a la mamá de Ruth, a mamá Chabela, Señor. Tú sostén también a cada uno de tus hijos e hijas en diferentes latitudes, en diferentes lugares, donde quiera que nos escuchen en este momento. Que esa mano sanadora, si está en tu soberana voluntad, pueda obrar un milagro de restauración plena en este momento. Y si no, Señor, ayúdanos para seguir aferrados a tu palabra, a tus promesas, y saber que pronto vendrás a poner fin al dolor, a la tristeza y al sufrimiento. Acompáñanos, Señor, a descansar, que tu paz y tu presencia esté con cada uno de nosotros. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siga en sintonía de la radio y recuerden, nos encontramos el próximo viernes a las 8 de la noche y para los que nos escuchan los domingos a las 7 de la mañana. Un fuerte abrazo.